Bien, chicos, vamos a enseñar cómo se realiza la derivada de una potencia. Vamos, hay derivadas de muchas funciones, pero la única que vamos a estudiar en estudios matemáticos es la derivada de una potencia. Si tenemos una función x a la n es la potencia, su derivada se simboliza con esta comita. Es una de las notaciones más comunes y más sencillas también. De manera que para derivar una potencia, este exponente n baja como coeficiente, n. Mientras que x queda elevado al mismo exponente, pero disminuido en n menos 1. ¿De dónde sale esto? Toda la teoría de límites y definición de derivada de la cual se obtiene esto, la demostraremos cuando tengamos las clases presenciales. Mientras aprenderemos la regla, que es bastante sencilla. Por ejemplo, si tenemos que f de x es x a la quinta, ¿cómo sería su derivada? Como explicamos hace un momento, el 5 pasa como coeficiente. 5. Y el x va a quedar elevado no al mismo exponente, sino al exponente disminuido en una unidad. 5 menos 1, que es 4. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo sería la derivada de x a la octava? El 8 pasa como coeficiente. Y el x queda elevado, ya no a la 8, sino a la 8 menos 1, que es 7. Así es, 7. Entonces la derivada de x a la octava es 8x a la séptima. Yo sé que ya pueden hacer esto solos. ¿Cómo será la derivada de x a la 2002? Que decían que era la fecha del fin del mundo, y miren cómo estamos. El 2002 aparece como coeficiente, porque el exponente cae, y el x queda elevado a una unidad menos, es decir, a la 2001. Escribo despacio porque lo estoy haciendo con el dedo. Así que comprendan, por favor. ¡Tarán! ¿Y cómo hago para hallar la derivada de x solito? X solito es x a qué exponente. Muy bien, aquí hay un 1 invisible, x a la 1. Entonces, ese 1 se tiene que caer adelante. 1. Y el x quedará elevado a qué exponente. Bueno, 1 menos 1 es 0. Como ustedes recordarán, un número elevado a la 0, lo hemos hecho desde chiquitos, vale 1. Y si esto vale 1, al multiplicar 1 por 1, el resultado es 1. Conclusión. La derivada de la función x es simplemente 1. Sería bueno que se lo aprendan de memoria porque aparece en muchas ocasiones. Si f de x es x, su derivada es 1. La derivada de x es 1. Muy bien, esa es la derivada de una potencia simple. Pasemos a otro caso. Derivada de una constante por una potencia. ¿Qué pasa si la función, además de x a la n, tiene un coeficiente a, una constante que está multiplicando esa potencia? Entonces la derivada se hace de la misma forma. El n se cae, pero al caerse va a quedar multiplicado por a. Y el x sigue estando elevado a 1 menos que el exponente original. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo hacemos para derivar 4x al cubo? El 3 se cae, así que f', que es la derivada de la función x, será 3 por 4, 12. Porque 12, el 3 desciende, multiplica el 4 y queda 12. Y la x que estaba originalmente al cubo quedaría elevada al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recuerden que al exponente se le resta 1. ¿Cómo sería la derivada de menos 2x a la séptima? De manera similar,
el 7 desciende, multiplica al menos 2, terrible multiplicación, 7 menos 2, que resulta menos 14. Y la x, que estaba elevada a la séptima en la función original, en la derivada, estará elevada a la sexta, porque el exponente disminuye en 1. ¡Tarán! Entonces, cuando el número es negativo, o cuando es positivo, o incluso cuando es una fracción, igual se aplica la misma regla. Tenemos 1 medio por x a la cuarta. Este 4 va a descender y va a multiplicar a 1 medio. Solo por esta vez lo vamos a hacer paso por paso. Sería 1 medio multiplicado por 4. Y el exponente de x queda como 3. Lo podríamos dejar ahí, pero el 1 medio y el 4 que se multiplican se pueden simplificar. 4 entre 2. Terrible división que sale 2. Nos resulta 2 veces x al cubo, que es la derivada de la función propuesta. Vamos al último ejemplo. 9x. Recuerden que si el exponente no se ve, el exponente es 1. El 1 cae y multiplica el 9. 9 por 1 es 9. Y chicos, ¿el x a la cuánto queda elevado? Por supuesto, al restarle 1, queda elevado a la 0. Y como x a la 0 es 1, tenemos que 9 por 1 es 9. Vamos a continuar. De aquí vamos a sacar una conclusión. Siempre que lleguemos la derivada de 9, de un número multiplicado por x, la respuesta va a ser el número. ¿Por qué? Porque la derivada es 1. Como la derivada es 1, multiplicado por 9 va a resultar 9. Si tuviéramos que derivar la función, se me ocurre, 6x, la derivada sería simplemente 6. Si la función fuera 40x, la derivada sería 40. Entonces, siempre que tengamos un número acompañado con x, su derivada va a ser solamente 1. Vamos a pasar al tercer caso. Este es el más sencillo de todos. Derivada de una constante. ¿Qué pasa si no tenemos x? ¿Qué pasa si solamente tenemos una función constante, como f de x igual a? Entonces, su derivada simplemente va a ser 0. ¿Por qué esto es así? Lo que ocurre, vamos a verlo en este ejemplo. ¿ya? Si tenemos que derivar 6, si tú ves el 6, no tiene x. Vamos a arreglar esto. Como no tiene x, nosotros vamos a ponerle una x. X. Si le pongo x ya no es 6, sería 6x. Para que siga siendo 6, ese x lo vamos a poner a la 0. En verdad sí había un x, solo que está elevado a la 0. Ahora bien, cuando ese 0 caiga, va a multiplicar al 6. Va a ser 6 multiplicado por, vamos a poner una espita de por, 0. Y ya saben que a la x original, que estaba a la 0, hay que disminuirle 1. Sería menos 1. Ahora no importa realmente a cuánto quede elevado a la x, porque tenemos el factor 0. Cada vez que tengamos un número por 0, 6 por 0 es 0. Y 0 por x a la menos 1, o 0 por cualquier cosa, siempre va a resultar 0. Entonces, la derivada de un número siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque está acompañado de x a la 0. Y al caerse ese exponente 0 y multiplicar el coeficiente, como todo se multiplica, 0 por cualquier número da 0. Así, la derivada de un número siempre va a ser 0. Ejemplo. Si f de x es menos 13, ¿cuánto será su derivada? 0. ¿Por qué? Bueno, ya explicamos por qué. Porque menos 13 es un número. Y si es una fracción, bueno, una fracción también es un número, así que su derivada será, muy bien, 0. Excelente. Y si f de x es raíz de 2, aunque no me acuerdo cuánto es la raíz de 2, es un número irracional. Y su derivada, por supuesto, también va a ser 0. Lo máximo. Ojalá siempre nos pregunten derivar una constante, ¿verdad?
Vamos al último caso de este Paint. Todavía nos falta ver uno más, no se emocionen. ¿Cómo se deriva una suma de funciones? Tenemos una función de x que es la suma de otras dos funciones, g de x más h de x. Entonces, para hallar su derivada, lo único que hay que hacer es sumar las derivadas de cada función. Es decir, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada función. ¿Cómo funciona esto? Veamos los siguientes ejemplos. f de x es igual a 3x cuadrado más 1. ¿Cómo se da su derivada? Como es una suma, primero derivamos 3x. Eso ya lo saben hacer. El 2 se cae, multiplica el 3 y va a ser 2 por 3, 6. ¿Y el x a la cuánto va a quedar elevado? 2 menos 1 a la 1. Claro que ese 1 no es necesario ponerlo, así que mejor lo sé. Más. ¿Y cuánto es la derivada de 1? Claro, 1 es un número. Y por eso su derivada es 0. Hacemos una terrible suma. 6x más 0 es... Bueno, eso se cambió de tamaño. Lo siento, vamos a arreglarlo. Ahora sí. Y 6x más 0 es simplemente 6x. ¡Tarán! Y es que ustedes son capaces ya de hallar la derivada del segundo ejemplo. ¿Cómo será? Como es una resta, que es una suma invertida, es el opuesto de una suma, entonces derivamos cada función. La derivada de 2x a la cuarta será 4 por 2, 8. Y el x a la cuánto va a quedar elevado, por supuesto, a la 3. Menos, siempre cuidado con los signos. Derivada de x al cubo, muy sencillo, 3x al cuadrado. ¡Tarán! Si solo esto es derivar, parece que es muy sencillo. En verdad lo es. En este caso, se cae el 6. 6 multiplicado por un tercio. 6 entre 3, 2. Y el exponente 6 va a quedar convertido en 5. Por supuesto, no siempre va a salir un número entero. Si el exponente, por ejemplo, era 7, nos iba a quedar 7 tercios. Escribimos 7 tercios. En este caso salió entero. Más, multiplicamos 5 por 5 y queda 25. Pero por favor, no se olviden de que el exponente de x ya no va a ser 5, sino 4. Menos, ¿cuánto es la derivada de 8x? La derivada de algo por x es el algo, simplemente 8. Ya no vamos a explicar por qué, pude revisar en la explicación anterior, porque eso está grabado en video, de que la derivada de un número por x es simplemente 1. Finalmente, esto lo vamos a escribir sin explicación. Derivada de 3 cuartos de x al cuadrado, 2 por 3, 6, 6 entre 4. Sacamos mitad, no es obligatorio, pero se puede hacer 3 medios x. Menos. ¿Qué te has olvidado del exponente? No, porque 2 se lo resta 1 y sigue siendo. La derivada de x es simplemente 4. Y la derivada de 2 es 0. 0. Así que ya no le escribimos. 3 medios x menos 4 sería la respuesta. Vamos ahora al segundo ejemplo. Pero primero realizaremos una pequeña pausa. Bien, ahora vamos a ver algunos casos especiales. Este es el más importante porque aparece frecuentemente en las preguntas de los exámenes de la IB. ¿De qué se trata? Veamos. Primero vamos a recordar que 1 dividido entre x a la n, o el inverso de x a la n, es x a la menos. Cuando la potencia está en el denominador, sube al numerador, pero el exponente se hace negativo. ¿Recuerdan? Yo sé que sí. Ejemplos. Si tenemos f de x que es 1 sobre x es como decir x a la menos 1. Es lo mismo. El x que estaba a la 1, al subir al numerador, queda con exponente negativo. Se convierte en menos 1. Entonces, ¿cómo se hará su derivada?
Su derivada será, recuerden que este exponente viene adelante como coeficiente menos 1 menos, y el x, ¿a qué exponente queda? Aquí mucho cuidado. Recuerden que al exponente se le resta 1. ¿Y cuánto es menos 1? Menos 1, pues es menos 2. ¡Tarán! Claro que el que quiere puede transformar la respuesta. Si quieren, lo escriben como aplicando la propiedad de arriba, solo que en sentido inverso, menos 1 sobre x al cuadrado. A veces es útil, pero no es necesario. Cualquiera de estas dos formas es correcta. Veamos otro ejemplo. Tenemos 1 sobre x al cuadrado. No lo deriven directamente, solamente cuando tengan mucha práctica. Ahora que recién estamos empezando, primero la misma función, vamos a escribirla con exponente negativo. El x suba, y nos queda x a la menos. Entonces su derivada será, este menos 2 cae como coeficiente, menos 2, y la x queda elevada, ya no a la menos 2, sino a la menos 3. ¿Por qué? Porque recuerden que al exponente se le resta 1. Y menos 2 menos 1 es menos. ¿Qué pasa si el numerador no es 1? Bueno, la cosa funciona de manera similar. Vamos a hacerlo con otro color para que se vea mejor. Si la función es 2 sobre x al cubo, no lo voy a derivar directamente. Lo voy a hacer paso por paso porque recién estoy aprendiendo. Este x lo subo al numerador. Solo que ya no será x al cubo, sino será x a la menos 3. Entonces 2x al cubo, 2 sobre x al cubo, es como decir 2 por x a la menos 3. Ahora sí, recién vamos a derivar. Recién escribimos el símbolo de derivada. No se olviden de escribir el símbolo de derivada, porque el proceso de solución es importante en sus exámenes. Y lo es más cuando califiquen los asesores externos de la I. Entonces, para derivar multiplicamos menos 3 por 2, menos 6. ¿Y cuál será el exponente de x en la derivada? 1 menos que menos 3, es decir, menos 4. Así es, muy bien. Ese se ve temible, pero es muy sencillo. Primero escribimos la fracción como está, menos 4 quintos. Y como x a la 10 está en el denominador, lo subimos al numerador. Como x a la menos 10. ¿Cómo se hace la derivada? Recuerden que el exponente viene a multiplicar. Esta vez lo voy a hacer paso por paso. Menos 4 quintos multiplicado por menos 10. Y eso a su vez por x a la, muy bien, a la menos 11. Lo podemos dejar ahí, pero es mejor que hagamos las operaciones que tenemos con esos números. Menos por menos es más, el resultado va a salir positivo. Esto se puede simplificar, si no se puede, se deja como está, pero aquí sí se puede. Dice entre 5 es 2, y 2 multiplicado por 4 es 8. Así que la respuesta final será 8x. 8 cabezón. 8x elevado a la 11. ¡Tarán! Vamos a pasar al último caso. ¿Y cómo vamos para derivar una raíz? Recuerden esta propiedad que vimos en tercer año de mecánica. De repente algunos la vieron en segundo incluso. La raíz m de x a la n se puede escribir también como exponente, como un exponente fraccionario. Como x está a la n, el n se mantiene en el numerador. Y ese m, que es el índice de la raíz, es el denominador del exponente fraccionario. Por ejemplo, si la función es raíz de x antes de derivar, recordamos que como ese x está a la 1, y el índice de la raíz que no se ve supuestamente es 2, esto quiere decir que x está elevado a la 1. ¿Y cómo será su derivada? El 1 medio pasa adelante, 1 medio de x, y ahora hay que restarle 1 al exponente. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? 1 medio menos 1.
Aquí recuerden su chiquititud cuando rezaban fracciones. 2 por 1 es 2 negativo. 2 negativo con 1 nos da menos 1. Así que tenemos menos 1 medio. Entonces la respuesta será 1 medio de x a la menos 1. Aquí la jarana ya no es tan simple porque hay que operar incluso fracciones. El que quiere puede usar sus habilidades matemáticas y escribir esto de otra manera. Eso no es obligatorio, pero a veces es más útil. Como el exponente es negativo, lo podemos pasar abajo. Nos quedaría x a la 1 medio. Y el x a la 1 medio, como vimos acá, significa raíz cuadrada de x. Esa respuesta, por supuesto, también es. Intentemos ahora con x a la 4 tercios. Porque 4 tercios es raíz cuarta de x al cubo. Aplicamos la propiedad del exponente. Y aquí, por supuesto, hay un error. Un horror. Eso no es x a la 4 tercios. Como ustedes son muy observadores, se habrán dado cuenta que eso es x a la 3 cuartos. El 3, el exponente va al numerador. Y el índice de la raíz va al denominador. Como será su derivada, el 3 cuartos caerá. 3 cuartos por x. Y el exponente se le disminuye en 1. 3 cuartos menos 1 sale negativo, sale menos 1 cuarto. Esa era la respuesta a este terrible ejercicio. Si tenemos además un coeficiente, procedemos de la misma manera. Ya sabemos que el coeficiente 5 se escribe igualito. Antes de hacer la derivada, transformamos la raíz en un exponente fraccionario. X a la 2 tercios. Para hallar la derivada de una constante por una potencia, se escribe la constante y se multiplica por la derivada de esto. El 2 tercios desciende. Estamos haciendo paso por paso. Y el exponente se le resta 1. ¿Cuánto es 2 tercios menos 1? Es menos 1 tercio. ¿Siempre el exponente va a ser negativo? Realmente no. Va a ser negativo si el exponente original es menor que la unidad. 5 por 2 tercios finalmente es 10 tercios. 10 tercios de x a la menos 1 tercio. Y vamos al último ejemplo. Aquí la fracción es negativa, es menos 1 medio. Y el x, esa raíz, sería un exponente fraccionario. ¿Qué fracción? El 8 que es exponente de x arriba y abajo el índice de la raíz que es 5. ¿Cómo se deriva? Se escribe el mismo coeficiente menos 1 medio. Menos 1 medio. Por ese 8 quintos desciende. Y los que se han percatado, 8 quintos es mayor que la unidad. Es una fracción impropia. En ese caso, cuando a 8 quintos le reste 1, que es 5 quintos, me van a quedar solamente 3 quintos. Como ven, esta vez el exponente resultó positivo. Finalmente, podemos sacar mitad. Y nos quedaría menos 1 por 4 quintos, que es menos 4 quintos, por x a la 3 quintos. Lo cual es la respuesta a nuestro problema. Bien, de eso se trata de derivar. ¿Qué es lo más difícil que te pueden poner en un ejercicio de derivación? Una combinación de todo lo que hemos estudiado. Para concluir, a veces en vez de f de x te ponen y. Ya saben que y es f de x, así que es otra forma de escribirlo. Tenemos esta función. Otra forma de representar la derivada, además de ponerle la comita arriba, es escribir todo esto. Esa es la notación de Leibniz. Newton y Leibniz inventaron por separado el cálculo de diferencia. Eso se lee la derivada de y respecto a x. Fuera de cómo se lea, tú lo ves y simplemente esto representa lo mismo que hemos enseñado. Representa la derivada de la función. Es como decir y'.
¿Y cómo se llega la derivada de esta función? Hay que hallar la derivada de cada uno. Ustedes lo pueden hacer paso por paso, yo solamente voy a escribir 6x más. Como esto es una fracción, esto es 2x a la menos 1, baja el menos 1 y quedaría menos 2x a la menos 2. Porque menos 2, revisen los videos anteriores para ver cómo funciona. Menos, esto es x a la 1 medio, sería 1 medio. Si le restamos 1 al exponente y nos queda x a la menos 1. Y como 1 sobre raíz de 3 es una constante, es un número, la derivada de un número es 0. Dado que 0 ya no se escribe. Esa sería la respuesta. Ha sido un placer, chicos y chicas. Nos vemos la próxima clase en la aplicación de la derivada para encontrar una recta tangente. Así que cuídense mucho y quédense en casa. Bye.